de Justicia y la Libertad, a través de su presidente, el doctor Óscar Alarcón Montoya, en coordinación con el equipo técnico distrital de implementación del Código Procesal Penal de esta Corte, cuya presidenta es la juez superior, doctora Sara Angélica Pajares Bazán, y con el apoyo de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal, cuyo presidente es el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, ha tenido a bien organizar el panel Fórum Internacional, Desafíos de la Política Criminal desde la perspectiva latinoamericana y europea. Este evento académico internacional inicia el día de hoy y continuará el 27 de junio. Contará con la presencia de destacados juristas, los doctores Alberto Binder y además también otro ponente muy destacado, el doctor Carlos Arangués Sánchez, quienes disertarán en las fechas indicadas. También contaremos con la presencia de destacados magistrados de la República en calidad de panelistas. En ese sentido, voy a dejar en uso de la palabra al doctor Óscar Alarcón Montoya, presidente de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, quien tendrá a cargo las palabras de bienvenida a este evento académico. Doctor, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Ceballos. Muchas gracias por la amabilidad. No sé si me escucha. Sí, perfecto, doctor, ¿Sí? lo escuché. Gracias. No te vemos. Bien, ante todo, muy buenos días con todas y con todos. El señor doctor Gustavo Álvarez Trujillo, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidente de UETI Penal. A nuestro invitado de esta mañana, el doctor Alberto Binder, reconocido penalista y procesalista latinoamericano. A el resto de los participantes e invitados, panelistas, ilustres magistrados del Perú, a las juezas y jueces, así como el personal jurisdiccional administrativo de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, y también de otras cortes que se encuentran enlazados gracias a el canal abierto de Justicia TV, y también la difusión como retransmisión que se hace en el Facebook de la Corte Superior de Justicia y la Libertad. Ante todo, mi saludo y reconocimiento a la labor que realiza ETI Penal en la Corte de la Libertad, cuya presidenta, la doctora Sara Angélica Pajares Bazán, ha tenido a bien compartir con la presidencia, obviamente, una iniciativa que se ha forjado desde los magistrados del área penal de la Corte, canalizada adecuadamente y que ha tenido también el respaldo de UETI Penal con la presencia del señor presidente de dicha unidad. El día de la fecha se trata de un evento internacional de suma importancia para todos nosotros, dada la coyuntura especial que atravesamos a raíz de la propagación del COVID-19 en Latinoamérica. Este panel Fórum Internacional que versa sobre los desafíos que debemos afrontar desde la perspectiva de una política criminal adecuada en términos de establecer los niveles de reacción, entiéndase el punitivismo, en una situación que ahora, ¿no?, nos estalla, por utilizar un término, en el sistema carcelario y que evidentemente constituye una problemática que amerita una situación de política pública, ¿entiendas así? ¿No? Todos los estamentos del Estado, todos los poderes del Estado están abocados justamente a paliar, a afrontar esta situación, ¿no? Definitivamente hemos llegado a un estado de cosas inconstitucional, lo ha referido el propio Tribunal Constitucional, y las instituciones están sumando sus mejores esfuerzos para que esa población penitenciaria que genera en determinados casos hacinamiento, ¿no? Y entiendo es una realidad nacional y también a nivel de Latinoamérica, que nos compromete a realizar actividades tendientes justamente a mejorar esa situación. El profesor Alberto Binder, quien nos acompaña el día de la fecha, ha tenido la gentileza de hacer un espacio en su recargada agenda académica para transmitirnos su experiencia académica, pero sobre todo en el ámbito de la investigación del derecho penal y en este caso también de la realidad que afronta en su país y en Latinoamérica este aspecto
muy importante como es el punitivismo, cómo se ha generado y cómo es que ha venido a dar, digámosle, en esta época difícil, ¿no? de pandemia, una problemática común a los países latinoamericanos, cada uno con su singularidad. Bien, dicho esto, vamos a dar por las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Bienvenido, doctor Alberto Binder y demás ilustres panelistas que ahora nos acompañan y que evidentemente siempre han tenido un referente especial con nuestra Corte y nosotros, obviamente, para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Acto seguido, el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, en su condición de presidente de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, tendrá a cargo las palabras de inauguración del presente evento académico. Doctor, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Muy reconocido en principio por la invitación tan generosa de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Y quiero iniciar mi intervención saludando cordialmente al señor presidente de la Corte Superior de Justicia, el doctor Óscar Elías Alarcón Montoya, por supuesto a nuestro oponente, el doctor Alberto Binder, a los panelistas, los colegas Francisco Celi Mendoza, la doctora Juana Mercedes Caballero García y el doctor Víctor Alberto Marín Burgos Mariño, además de las magistradas y magistrados que nos acompañan esta mañana, y todos los participantes que seguramente nos ven o nos han de ver por Justicia TV y por los otros medios de difusión masiva. Mi agradecimiento es en el sentido que tengo la ocasión de participar en un segundo evento organizado por la Corte Superior de Justicia de la Libertad, y de plano quiero felicitarlos porque en verdad hoy se ha fijado una temática bastante interesante. En anterior oportunidad se analizó la problemática actual del hacinamiento penitenciario. Alcanzamos algunas cifras en esa oportunidad, pero hoy nos vamos a ocupar de las causas seguramente que nos han llevado a esta situación problemática. ¿Cómo es posible que en el Perú tengamos más de 95.000 internos, o por lo menos los teníamos, en los penales, de ellos 60.000 sentenciados y más de 35.000 son procesados, si nuestra capacidad de albergue era de solamente 35.000? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos una política criminal auténtica en el Perú? ¿Hay un diseño orgánico, estatal, ¿no?, intersectorial para tratar el problema del delito en el país? ¿Cómo es que, a pesar de las medidas que se han dictado y que son ajenas propiamente al legislativo, que ha negado toda posibilidad de intervención, y el Ejecutivo apenas ha podido hacer uso del indulto como gracia, liberando a 37 personas, y ahora nos trasladan al Poder Judicial toda la responsabilidad de decidir cuántos salen en libertad? Y además, perdonen ustedes, tenemos digamos, la limitación de no sabemos cuántos han de salir libres, si en muchos casos las sentencias dictadas contra los condenados son extremadamente altas. ¿Por qué se elevaron tanto las penas en el país? ¿Por qué tenemos tantos procesados? Todos ellos están detenidos porque respondieron o responden, perdón, a delitos graves, ¿no? Ahí quedan las interrogantes. Y finalmente, una pregunta, ¿no? ¿Por qué razón se ha dispuesto en el decreto legislativo 1513 que todo lo que resuelvan los jueces
en materia penitenciaria ahora tengan que ser comunicados a la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo se evaluará las decisiones judiciales? ¿Será calificado positivamente que los jueces den libertad o no den libertad? ¿Cuántas libertades dieron? Miren, siempre el Poder Judicial tiene esos grandes retos y está sujeto a grandes controles, no solo estatales, sino también de la opinión pública, de la prensa y de los órganos de control interno y externo. Este evento lo considero en esa medida muy importante. Reitero mi felicitación a la Corte y, sin más, inauguro el panel Fórum Internacional Desafíos de la Política Criminal desde la perspectiva latinoamericana y europea. Gracias. Muchas gracias, doctor. Seguidamente, tengo el honor de presentar a nuestro ponente el día de la fecha, el doctor Alberto Binder, de quien haré una breve referencia de su trayectoria académica. Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, doctor en Derecho, profesor y asesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, asesor de organismos de cooperación internacional en temas de reforma judicial y autor de numerosas obras y artículos. Y en esta oportunidad, agradecemos su presencia, doctor. Tiene a cargo la ponencia magistral Desafíos de la política criminal entre el punitivismo, la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales. Vamos a dejar en uso la palabra al doctor Alberto Binder y su exposición es por un espacio de 30 minutos. Doctor, queda usted en uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar chequeando que se escucha bien y se ve bien. ¿Todo ok? ¿Sí? Sí, doctor, Ok. perfecto. Lo escuchamos perfectamente. Bueno, Muy bien, muy bien. mi agradecimiento a las autoridades que han organizado estas conferencias y abierto el foro. Felicitaciones por ella. Un gran abrazo a mi amigo Víctor Burgos. Espero que pronto podamos estar en presencia haciendo actividades allá por Trujillo, La Libertad, del norte de Perú. La idea de esta exposición del día de hoy es tratar de trascender los problemas específicos que nos ha puesto esta pandemia, porque si observamos la realidad de la mayoría de los países de América Latina, no es que creó el COVID un problema particular, sino que el estado de sobrepoblación de nuestras cárceles era de tal magnitud y tal nivel de aceptación que luego, como hicieron otros países que pudieron ajustar sus sistemas carcelarios para poder desarrollar actividades de prevención médica o de atención médica, se volvió acá imposible y a su vez demostró esta imposibilidad como un conjunto de poderes, de intereses y de, como se manifestaba al inicio en la presentación de este curso, finalmente tampoco se permitió y los jueces muchas veces no quisieron poner en ejercicio más efectivo las libertades. Entonces tenemos que tener en cuenta que solamente lo que se ha puesto es en blanco y negro problemas muy estructurales, muy de fondo que tenemos en nuestra región, donde si alguien dijera, bueno, tenemos un nivel de encarcelamiento tan grande, pero esto tiene su contracara en un estado de paz social, sería un problema de libertades públicas, pero sería totalmente distinto. Nosotros lo que hacemos es tener un exceso de criminalización enorme, sobrepoblación enorme y de afectación de derechos enormes, pero al mismo tiempo pareciera que no solucionamos ninguno de los problemas de criminalidad y violencia más urgentes que tiene nuestra sociedad. Entonces, es evidente que hay un problema de fondo, hay algo que está mal organizado, mal estructurado con mayor profundidad. Y mi idea era tratar de poner algunas ideas sobre la mesa alrededor de esto. Esto es lo que llamamos el problema político-criminal en América Latina. Sin ninguna duda, cualquier problema que tenemos en el proceso penal es el resultado de la atención de las necesidades político-criminales y de las otras necesidades sociales vinculadas al sistema de garantías o libertades públicas. Hemos trabajado mucho y en cierto modo hemos avanzado en algún aspecto en levantar el nivel de garantías. Si uno analiza los últimos 20 años en
en el desarrollo de juicios orales y públicos, el estatuto normativo de derechos del imputado, la creación de defensas públicas. Se ha avanzado, aunque esto sea todavía insuficiente, en el desarrollo de un sistema de garantías. Allí tenemos todavía que seguir trabajando, pero es como que el norte está más claro. Todavía nos falta trabajar mucho más fuertemente en generar las condiciones de independencia judicial, porque sin independencia judicial, sin jueces que puedan sostener en libertad el sistema de garantías, siempre va a haber un debilitamiento del sistema. Pero donde tenemos mayores problemas, el mayor problema que hay en nuestra región, a mi juicio, es en el problema, en lo que llamamos la perspectiva político-criminal del proceso. Es allí donde tenemos que desarrollar un pensamiento mucho más profundo. Yo pensaba que a la hora de organizar las ideas alrededor de esto, me parece que en primer lugar hay un problema conceptual, no porque el problema conceptual sea determinante, pero el problema conceptual nos impide luego construir soluciones prácticas para resolver este problema. ¿Cuál es el problema conceptual que traemos? Bueno, es que no tenemos una adecuada identificación de la política criminal dentro del contexto de las políticas públicas, y todavía, y esto uno lo sigue viendo en cierta literatura muy actualizada, creemos que cuando hablamos de política criminal estamos hablando algo así de como el mejor derecho penal, como si fuera, como lo dice Roxin, el momento valorativo del derecho penal. Y esa es una visión, a mi juicio, profundamente errada. ¿Por qué es una visión profundamente errada? Porque la política criminal como política pública es algo mucho más complejo, porque el derecho penal en su estructura normativa es antes que nada un sistema de garantías, no un sistema de decisiones político-criminales. Pone límites, el derecho penal es un sistema de límites, la tipicidad es un límite, las escalas penales son un límite, las normas procesales son límites. Ahí tenemos el lugar donde podemos desarrollar el sistema de garantías, algo que todavía nuestra dogmática penal no lo ve con toda claridad, la dogmática procesal ha avanzado hacia esa visión. Pero la política criminal, como el desarrollo de una determinada política pública que organiza los instrumentos violentos del Estado, como ustedes están hablando, ustedes están utilizando, sobre 100.000 personas han descargado instrumentos violentos. Esos instrumentos violentos, que son cuantificables y que implican una importante asignación de recursos del Estado, se organizan a través de una política pública, y sobre esa política pública tenemos un déficit de reflexión. Pretendemos verla o desde el derecho penal, y esto genera uno de los mayores problemas que tenemos nosotros, que pretendemos hacer política criminal juridiforme, es decir, cada vez que queremos hacer un cambio político criminal, lo que hacemos es redactar una ley. Y esas leyes, que sean leyes que endurecen la prisión preventiva, leyes que endurecen la pena, leyes que generan aperturas en los tipos penales, es decir, toda esa manera juridiforme de pretender hacer la política criminal no es nada más que un engaño a la población, no produce efectos, no tiene normalmente impacto sobre las organizaciones que tienen que poner en marcha esa ley, y son respuestas punitivas sin ningún tipo de efecto. Por eso tenemos un punitivismo que es populista, demagógico, y además este punitivismo que tenemos es bobo, es tonto, porque no resuelve los problemas, los fenómenos criminales. Gracias a unos medios de comunicación que en este campo son muy poco críticos, son muy poco instruidos y muy poco críticos. Esto no es nada más que la vieja tradición del amarillismo de las crónicas policiales, es el que permite que siga funcionando este punitivismo demagógico, juridiforme, engañoso, fraudulento y además tonto, ineficaz. Esa es la realidad. Y si no, pretendemos hacer política criminal sobre bases solamente críticas, no propositivas, como ocurre muchas veces con el pensamiento criminológico, con lo cual tenemos una ausencia, una debilidad en la producción de conocimientos sobre la política criminal. Allí me parece que tenemos que desarrollar esto que nosotros hoy día llamamos
el análisis político-criminal, que está marcado por una reflexión de la política criminal fundada en su estricta consideración como una política pública. Para esto no hay que inventar nada, existe un corpus teórico muy desarrollado alrededor del análisis de políticas públicas, solo no tenemos que estudiarlo y aprender a pensar de otra manera. Esto tiene dos ejes fundamentales que tenemos que desarrollar, que es, en primer lugar, a mí me sigue llamando la atención que después de tantas décadas de trabajo en toda América Latina, la información disponible sobre los fenómenos criminales es de un nivel de debilidad y de incapacidad de uso enorme. Estadísticas policiales, estadísticas del Ministerio Público, estadísticas judiciales siguen sin armonizarse. Perú, a través de su observatorio, no me recuerdo exactamente el nombre, pero había desarrollado un observatorio dentro del Ministerio Público que avanzó mucho en tratar de mejorar las condiciones de información. En los últimos años no le he dado seguimiento a su trabajo, pero en una época era notorio que estaban tratando de generar mejor información, pero esto se compatibiliza muy poco con la información policial, con la información del Poder Judicial y todo el esquema que se había armado alrededor de la Ley de Seguridad Pública, los comités, las distintas formas de encontrar información proveniente del mundo de la seguridad desde los lugares más recónditos e integrarlos en un solo plan, también ha mostrado muchas debilidades. Entonces, la pregunta que hoy día se haría un economista, se haría un sanitarista, es cómo puedo hacer una política sanitaria, cómo puedo hacer una política económica, cómo puedo hacer una política educativa sin tener datos reales, fidedignos, analizados sobre la realidad sobre la que tengo que intervenir. El primer gran problema que tenemos es que la información disponible alrededor de los fenómenos de violencia y criminalidad, que son los que debemos intervenir, no está disponible, y pasan las décadas y no se avanza claramente sobre este punto. Después, cuando le toque a mis colegas panelistas de allí de Perú, ellos podrán decir qué tanto es aplicable a su realidad esto que estoy diciendo. El segundo problema que tenemos en la producción de conocimientos alrededor de la política criminal tiene que ver con la incapacidad de comprender a cabalidad los fenómenos criminales. Nosotros creemos que los fenómenos criminales son un agregado de acciones individuales, cuando esto no funciona así. Los fenómenos criminales son fenómenos muy complejos, pero que responden a regularidades sociales. En los últimos años hemos tratado de avanzar en el estudio de una de esas regularidades más potentes, no la única, que es la de los mercados criminales. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de la criminalidad tiene estructura de mercados, de la criminalidad urbana sobre todo. No solamente los múltiples mercados de drogas, que son varios, no son unos, no es uno solo, sino los de armas, los de robos y autopartes, el robo de vehículos y autopartes, lo de celulares, los mercados financieros que van por la ilegalidad. Bueno, hay una innumerable cantidad de mercados. Y si nosotros no comprendemos los fenómenos criminales de esa manera, sino como un mero agregado de acciones individuales, no vamos a producir efectos político-criminales. Porque el efecto político-criminal siempre se va a manifestar, es decir, la visión fenómeno criminal siempre se va a manifestar en base a mi capacidad de producir impacto sobre el fenómeno criminal, ya sea manteniéndolo en control, digamos, manteniendo en control cuando es un fenómeno criminal de regularidades poco elásticas, como ocurre, por ejemplo, con algunos casos de homicidio, que por más que desarrolle actividades preventivas, siempre va a haber un nivel poco elástico, es decir, de poco movimiento. Entonces lo que yo tengo es que mantenerlo en control, que no suba, ya sea que esto use objetivos de reducción de la criminalidad, que es el usual, y la reducción de la criminalidad no es mágica, significa reducciones progresivas desarrolladas en el tiempo, ya sea que pueda sustituir las respuestas criminales por otro tipo de respuestas,
como se hace, por ejemplo, en áreas de fenómenos criminales bastante sofisticadas como son los delitos culposos, los delitos de tránsito, ya sea que provoque transformaciones dentro de un fenómeno criminal, como cuando en los mercados de la explotación laboral o la explotación sexual logro reducir o eliminar totalmente ciertas manifestaciones del mercado, como es la explotación de menores, y mantengo sobre control o no me importa que esto me produzca, o no, digamos, o necesito que esto aumente otro tipo de manifestaciones. Es decir, todo el mundo de la fijación de objetivos político-criminales, sin los cuales no se puede hablar con seriedad de una mirada político-criminal, carecen de sentido si no tengo una comprensión distinta de los fenómenos criminales. Nosotros comenzamos a utilizar mucho más intensamente la idea esta, por ejemplo, de mercados criminales para tratar de resolver uno de los temas más hirientes que tiene el funcionamiento de la justicia penal, y que no hemos podido resolver con todo el gran esfuerzo de reformas que se vienen haciendo en las últimas décadas y que ustedes en Perú conocen muy bien, que es esta especie de ensañamiento sobre el segmento de los sectores más vulnerables, más jóvenes, y que nuestras cárceles estén pobladas por jóvenes pobres, vulnerables, poco instruidos, expulsados, marginalizados por el sistema económico, que luego quedan atrapados en nuestras cárceles. ¿Por qué empezamos a utilizar estos enfoques de mercados? Bueno, porque ese ensañamiento sobre esos sectores, esa selectividad que tan intensamente ha denunciado la criminología en América Latina con razón, es al mismo tiempo una excusa para no desactivar los mercados que usan a esa gente. Quien pretenda que va a resolver el problema de la expansión de ciertos mercados criminales, algunos muy simples, como es el robo y el arrebato de celulares, poniendo preso a estos muchachos que hacen el arrebato o roban un vehículo, está totalmente equivocado. Y en última instancia lo que hace es permitir que los verdaderos dueños de estos mercados comunes de criminalidad, no estoy hablando de los carteles, sino de los mercados comunes de criminalidad, los verdaderos dueños, los que verdaderamente lucran, que no tienen nada que ver con la marginalidad, no tienen nada que ver con la pobreza, no tienen nada que ver con la falta de educación, sigan vivos y coleando y recibiendo todos los beneficios, y nosotros desde la justicia le hacemos una especie de ayuda desde la flexibilización laboral, permitiendo que el segmento que es fungible y reemplazable, y que a veces, esto se ha estudiado como el caso del delincuente amateur, aumenta los niveles de violencia porque ni siquiera tiene los conocimientos elementales para llevar adelante los delitos que tienen que llevar adelante. Lo mismo que pasa en el mercado de drogas con los soldaditos jóvenes que venden en las esquinas o las mulas que trasladan cantidades de droga, que es donde nos ensañamos mientras siguen todas las cosas. Entonces, obviamente alguien me diría, bueno, pero es ingenuo creer que esta orientación equivocada de la política criminal es el producto de la falta de conocimiento. Sí, sin ninguna duda que no es así. Ahí están en juego otro tipo de alianzas y negocios. Pero mientras tanto, los sectores académicos, los sectores técnicos, carecemos de la posibilidad de producir un tipo de conocimiento que nos permita poner en debate, un debate amplio sobre la sociedad, de cómo son posibles realizar otra estrategia. Quien no esté dispuesto a destruir, a desbaratar, a neutralizar, a controlar los mercados criminales que están alrededor de la mayoría de la criminalidad común, bueno, ya estará haciendo una opción ideológica, pero no una opción fundada en la eficacia. Es decir, nosotros necesitamos que el pensamiento, llamémosle progresista o vinculado a los derechos humanos, mantenga su tradicional lucha alrededor de las garantías, pero luego también necesitamos que se abra una agenda progresista, una agenda distinta, no de derecha, una agenda renovada sobre el mismo problema político criminal, como en algún momento en Inglaterra y en otros lados se trató de hacer con lo que se llamó el realismo criminológico de izquierda. Es decir, ahí tenemos un primer punto, y a mí me parece que orientar los estudios, orientar el pensamiento,
romper las categorías, salirse de esa visión superficial que cree que la política criminal es hablar alrededor de las normas penales, y en eso autores como Roxin, que siguen mucho en Perú, o Jacobs, tienen visiones político-criminales antiguas que es necesario abandonar, que nos desvían de los problemas reales de la política criminal y nos dejan atrapados en una consideración normativista que nos hace cargo de los problemas de la eficacia. Ese es el primer nivel de problema. El segundo nivel de problema tiene que ver con los problemas organizativos. Todo plan político criminal implica la articulación de 3 tipos de medidas. Lo que llamamos medidas preventivas en sentido estricto, es decir, aquellas que van a la causa de los conflictos o los problemas de criminalidad que están en la base, y que normalmente son ejecutadas alrededor de entidades autónomas o entidades del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, un plan de prevención del alcoholismo, un plan de prevención de las adicciones en general, un plan de comunicación en el sentido de explicarle a la población los efectos de comprar cosas robadas, un plan de prevención de la corrupción mediante la organización de sistemas más transparentes de ventas, un plan de prevención de la otra forma de corrupción mediante un sistema muy controlado de financiamiento de la política. Todo eso lo llamamos medidas preventivas porque van hacia el fondo, hacia las causas de un fenómeno que luego calificamos de criminal. Normalmente son entidades del Poder Ejecutivo quienes tienen que llevar adelante estas medidas, o entidades autónomas como son las unidades de información financiera, la supervisión de bancos y otros. Luego vamos a tener medidas de otro tipo, que son las medidas disuasivas, que las medidas disuasivas básicamente las hace el sistema policial. El sistema policial, a veces la policía lo llega a llamar medidas preventivas a estas o preventivas disuasivas, pero son medidas disuasivas que están orientadas a evitar formas de violencia o a conjurar cuando se realizan, ya están en ejecución, en flagrancia, actos de violencia. Este es el mundo policial, un mundo policial que llevamos 20 años y pico sin poder reformarlo a fondo. Perú ha hecho grandes intentos en la época de Gino Costa y otros por generar las bases de un nuevo sistema de seguridad, y creo que al igual que toda en América Latina, acá también lo hemos hecho en Argentina, no se puede decir, creo que hemos dado un paso importante en la modernización de los sistemas policiales, tanto en las dificultades modernas que hoy hay en lo estrictamente disuasivo y en la capacidad de conjurar, para lo cual hay que tener modelos de producción de conocimiento, esto que se llama inteligencia policial, mucho más sofisticados que los que solemos tener, donde por nosotros creemos que inteligencia policial es tener policías que se infiltran de un modo inorgánico en el mundo del crimen y ahí van, digamos, juntando información. Entonces ahí tenemos también una enorme posibilidad. Y la tercer tipo de medida que influye en todo en plan político criminal son los que llamamos las medidas reactivas, cuando ya voy a utilizar mi instrumento violento más duro, que es la cárcel, y para eso necesito un cuerpo de acusadores públicos, que es el Ministerio Público Fiscal. Pero estas 3 dimensiones, el conjunto de organizaciones que hacen lo preventivo, el conjunto de organizaciones que hacen lo disuasivo y lo conjurativo, y el mundo de lo reactivo, tienen que estar las 3 en el marco de un plan político criminal y de un nivel de articulación que todavía es deficiente. ¿Se han intentado hacer esfuerzos de articulación? Sí, pero estos esfuerzos de articulación son muy débiles y muy inconsistentes. A mí me ha tocado participar en innumerable cantidad de mesas de articulación que uno luego no sabe por qué razón se van diluyendo en el tiempo, o quedan reducidas en abstracciones, o quedan luego navegando en una especie de indeterminación de la vida institucional. No es creíble la existencia de un enfoque político criminal si uno no tiene
no un plan político criminal, porque un plan político criminal nacional es algo inviable e imposible. ¿Por qué? O lo mismo que un plan de prevención del delito a nivel global, porque son un conjunto de fenómenos que no son homogéneos. Como que me diga que la prevención del arrebato de celulares, la prevención de la explotación sexual, la prevención de la corrupción, la prevención de los delitos financieros y la prevención de la tala ilegal de bosques son fenómenos que pueden estar en un mismo plan político criminal. Si uno llega a una determinada ciudad o a un determinado país y a uno no le pueden presentar 30 o 40 planes políticos criminales integrados, eso significa que estamos en pañales en el desarrollo de la política criminal. Mi experiencia personal, no puedo trascender de ella, es que en general, y también la literatura sí lo señala, no tenemos todavía elaborados con claridad estos planes políticos criminales, no tenemos con claridad cómo articular todo este tipo de medidas, no tenemos con claridad quién es el que debe formular estos planes políticos criminales. Dadas las estructuras de nuestro Estado, deben ser los ministerios de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Seguridad, Ministerio de Interior. Cada país tiene su propia terminología. Se han ido creando direcciones o subsecretarías o secretarías de política criminal, pero a la hora de tener estos planes todavía, insisto, mi opinión es que tenemos una endeblez muy profunda. Ahí tenemos, entonces, tenemos un problema conceptual, tenemos un problema político-criminal, un problema organizativo, y ahora vamos a un tema que ya nos atañe mucho más directamente a todos los que hemos estado vinculados al proceso de reforma. Tenemos un tercer problema que está instalado en una de las dimensiones de los planes político-criminales, que es lo que llamamos el plan de persecución penal. El plan de persecución penal significa que toda la acción del Ministerio Público está orientada a producir dos efectos políticos criminales claros y concretos. Uno es impactar sobre los fenómenos criminales, otro es impactar sobre la idea de compensación sobre las víctimas. Estos son las dos grandes orientaciones político-criminales. En lugar de hacer este tipo de cosas, nosotros tenemos, en la gran mayoría de los ministerios públicos que conozco, andamos por un carril intermedio donde, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Es decir, no se hace ni una cosa, ni la otra, ni chicha, ni limonada. ¿Esto por qué se produce? Por una tendencia, que otra vez ahí el pensamiento y la enseñanza jurídica hace mucho daño, a pensar todos los problemas del proceso penal como problema de trámites. Somos expertos en requisitos formales de los actos y en cómo establecer qué viene antes que esta otra, es decir, en las secuencias. Nadie dice que los actos no tengan que tener requisitos formales porque ahí están normalmente garantías. Nadie dice que no tengan que existir secuencias porque las secuencias son estructuras de garantía, pero normalmente lo que necesitamos es tener claro para qué hacemos esas cosas. Si lo que construimos son maquinaria de tramitar y de llevar adelante acciones, sean antes por escrito, ahora más oralizadas, pero en última instancia no tenemos planteado ningún horizonte de impacto real sobre estas dos grandes finalidades, compensación a la víctima, efecto de desarticulación de los fenómenos criminales, nuestra persecución penal gira alrededor del vacío. La superación del fenómeno que llamamos el trabajo caso a caso, es decir, donde los fiscales y sus ayudantes, a veces de policía de investigaciones, que ahí también tenemos un gran agujero negro para seguir reformando. Bueno, entonces los fiscales trabaja cada uno en su pequeño universo, llevan su caso. Esto podría ocurrir si atrás de ellos hubiera una policía de investigaciones con una mirada distinta, pero no lo tenemos tampoco, con lo cual todos trabajamos en una mirada absolutamente microscópica del caso que tengo por delante. La mayoría de esos casos no llegan a nada porque los niveles de productividad siguen siendo muy bajos. A mí me alarma cómo no se reacciona frente a niveles de productividad de la persecución penal muy bajos. Y luego, esta visión del caso a caso hace que desaparezca toda mirada político-criminal. En esto es algo que tenemos que
apuntar enormemente, abandonar muy rápidamente. ¿Cómo se está tratando de abandonar esto en el contexto latinoamericano? Mediante un conjunto de ideas que ya se están poniendo en marcha, en los cuales han tenido impacto inclusive en la legislación. El primero es la idea de planificación. Es imposible cumplir con una dimensión político-criminal del proceso si yo no tengo capacidad de planificar la persecución penal. ¿Qué significa planificar la persecución penal? Es que es algo de sentido común. Si yo tengo 100 casos y mi capacidad es relativa para llevar esos casos, tengo que planificar cómo llevamos adelante esos casos. Ya la ley del Ministerio Público de Chile, ya la práctica en Colombia, ya las nuevas leyes de Fiscalía de México establecen la obligación de la cabeza del Ministerio Público de planificar anualmente cuáles van a ser los objetivos políticos criminales y su sistema de prioridad de casos. Frente a esto no podemos seguir a esta altura del partido con esta idea absolutamente ficticia y real, y ni siquiera una idea consistente en términos del desarrollo teórico de la dogmática penal y procesal penal, donde nosotros creemos que tenemos la obligación de perseguir todos los casos y solamente hemos abierto unas excepciones que le llamamos principio de oportunidad. Ni el sistema funciona así, ni nunca funcionó así el sistema penal, ni siquiera en los códigos mixtos de base napoleónica, ni podemos tener objetivos claros si funcionamos de esa manera. La persecución penal es un sistema de selección de casos planificada. Y ese es el principio general, no una inexistente obligación de llevar todos los casos adelante. Ahí hay otra vez una confusión normativista. Cuando a mí en el Código Penal se fija un tipo penal, lo que me están haciendo es autorizarme anticipadamente que voy a poder utilizar mis instrumentos violentos en ese caso. No me están dando ningún mandato político criminal. Los mandatos políticos criminales se construyen de otra manera en base a prioridades. Hoy estamos tratando de, dadas estas dificultades que hay de hacer una adecuada planificación de la persecución penal, de rescatar una vieja idea, por ejemplo, la última reforma de Bolivia la puso muy sobre la mesa, Paraguay lo tiene, aunque no le saca todo la importancia que tiene, pero hoy lo tienen los sistemas europeos y norteamericanos, que es la fuerte distinción, en Argentina lo tiene la Constitución, pero no lo aplicamos, que es la fuerte distinción entre crímenes y delitos. ¿Por qué? Porque son realmente dos mundos distintos. Si bien la mayoría de la legislación del siglo XIX, de los sistemas mixtos, inclusive ustedes en los códigos Santa Cruz lo tuvieron, esta distinción, la distinción delitos y crímenes tiene más que nada impactos procesales. Otra vez allí, la dogmática penal, bajo la categoría común de ilicitud y su separación tajante entre los problemas de dogmática sustantiva o derecho penal sustantivo y los problemas del litigio del proceso, hizo un daño en la comprensión de este problema. ¿Por qué es necesario volver otra vez a esta idea de crímenes y delitos? Porque si hay algo que le debemos exigir a la justicia penal y a los organismos de persecución penal es que sean eficaces en los crímenes. Y crímenes no son cualquier cosa. A veces a mí me llama la atención de un modo increíble cómo se quieren hacer planes en general de reorganización de la gestión del Ministerio Público o de trabajo de la presa que hay de los casos en mora, y uno pregunta y no hay nada diferenciado respecto de la cantidad de homicidios. Es decir, el homicidio es el delito paradigmático de los crímenes, y luego estableceremos las grandes agresiones sexuales y otros delitos que le vamos a dar categoría de crímenes, y allí es donde hay que poner las prioridades. Si yo tengo un Ministerio Público que no me logra resolver, o un sistema de persecución penal con la policía de investigación no me logra resolver los problemas de los grandes crímenes violentos, en particular de una determinada sociedad, ¿qué me voy a estar preocupando de que intervenga en los casos en los cuales hubo una lesión leve en un delito de tránsito? Pero eso es ridículo, no sé cómo decirlo, es ridículo, es una gran estafa a la población, es un gran desgaste de recursos en lo que hay. Entonces, en esta lógica de la planificación que hay que integrar, para poder clarificar esta planificación, separemos y demos el debate de cuáles son los 10 crímenes prioritarios a los cuales le vamos a asignar
la mayor cantidad de recursos. Y allí vemos entonces cómo organizamos los recursos procesales que tenemos para ser eficaces en ese sentido y le damos otro universo. Ustedes me dirán, pero entonces todos los delitos, lo que antes era el mundo de lo correccional, que hoy día habrá que ampliarlo porque por la expansión punitivista ha llevado a que las penas sean muy altas, pero digamos, todo aquello que gira alrededor de los 5, 6, 7 años hoy día, bueno, todo ese mundo de los delitos es el mundo que gira alrededor de lo que hoy llamamos el proceso composicional, que está muy poco desarrollado porque, insisto, ni nos ocupamos de los crímenes, ni empujamos los delitos hacia el mundo de lo composicional, la reparación, la suspensión condicional del proceso y el uso de las penas alternativas que está allí, las formas de justicia restaurativa, bueno, todo lo que, si alguna vez quieren, volvemos a charlar sobre las bases del proceso composicional que debe ocuparse de todo ese mundo. Eso es la base de la planificación. Para hacer esa planificación, nosotros necesitamos, y ya tengo que ir terminando, porque he cumplido mi tiempo, necesitamos tener nuevas herramientas. La primera herramienta que necesita el Ministerio Público Fiscal es tener la suficiente capacidad de análisis. La creación de oficinas de análisis para el planeamiento estratégico dentro del Ministerio Público, el sistema chileno, en la Argentina. El Ministerio Público peruano tuvo un desarrollo de esto, me gustaría conocer si se ha seguido avanzando. La dirección de prioridades que tienen en Colombia, las nuevas oficinas criminales de análisis criminal de las nuevas fiscalías mexicanas. Bueno, hay todo un movimiento alrededor de esto, pero que está en pañales, de tal manera que los ministerios públicos no tienen práctica de planificación, no tienen criterios de planificación, por lo tanto no pueden asignar los recursos y no tienen información sobre esto. A partir de esta capacidad de planificación va a aparecer un concepto que ustedes por ahí ya han escuchado, porque ya está circulando mucho más en la región, que es el de persecución penal estratégica, es decir, una persecución penal encargada de cumplir funciones estratégicas respecto de los objetivos políticos criminales, superando el caso a caso. Y lo último, la última dimensión, y con esto termino, discúlpeme que me extienda un par de minutos más, tiene que ver con el otro gran objetivo político criminal, que es generar un sistema de compensación a las víctimas. ¿Por qué usamos la palabra compensación? Porque otra vez aquí tenemos que superar las visiones tradicionales de la teoría de la pena, que trabajan de un modo abstracto y más en menos vienen repitiendo bajo distintas palabras lo que dijeron Kant y Hegel hace más de 200 y pico de años. Y ahí estamos en una cantidad de frases y teorías abstractas que no nos sirven de nada para la organización político-criminal del proceso de la persecución penal. La idea de compensación es mucho más clara porque la víctima tiene una necesidad de que su dolor y su daño sean compensados. Para hacer esto, acá tenemos un déficit de reflexión, y esto también hay que hacerlo, que es en la categoría de víctima. En una diferenciación que ahora no voy a explicar, que la he explicado muchas veces, entre lo que llamamos el derecho penal infraccional, donde el delito es básicamente una desobediencia, que es la matriz inquisitorial, y el derecho penal del conflicto, donde nosotros estamos trabajando básicamente sobre cómo intervenimos en conflictos que existen en la sociedad. La víctima hay muchos distintos tipos de víctimas. Yo personalmente trabajo con 7 categorías de víctimas, donde voy a tener la víctima individual, la víctima grupal, la familia, el barrio, las ciudades pequeñas, las ciudades más grandes, víctimas colectivas más grandes, el conjunto de la sociedad de Trujillo, el conjunto de la sociedad peruana, hasta llegar a daños que reconocemos que afectan a la humanidad como víctima, a todos nosotros como víctimas. Todos esos niveles de víctimas pueden tener intereses homogéneos o intereses que no son homogéneos. Esto lo estudia muy mal el derecho penal, lo estudia mucho mejor quienes hoy analizan las acciones de clase, y en última instancia el derecho penal, la acción penal es siempre una forma de acción de clase.
lo es históricamente, porque así era la acción pública. Este conjunto de víctimas son las que necesitan compensaciones, y hay compensaciones instaladas en distintos niveles. Normalmente, en un caso, los fiscales, como acusadores públicos, tienen que tener la capacidad de reconocer todos los intereses que están en juego, en tanto sean posible componerlo, llevarlo adelante. Por eso nosotros decimos que en toda acción penal hay un litisconsorcio, y si no es posible, va a haber que tomar una decisión fundada en el interés preponderante, es decir, en el interés de un nivel de víctima respecto a otro. A veces será la víctima individual, a veces será el interés colectivo, pero esto tiene que ser ponderado y pensado de un modo transparente. Y la compensación es algo absolutamente más amplio. Pero si la pena, y fíjense ustedes que esta es una vieja idea que ya desarrollaba el positivismo criminológico a mediados del siglo XIX, esto ya está desarrollado claramente en un libro de Garófalo en el año 1870 sobre las víctimas de delito, y lo desarrolla todavía con mucha más intensidad Ferri, diciendo, si yo aplico una pena que no tiene capacidad de compensar a la víctima, ni siquiera me sirve como efecto político criminal, defensa social, era como se usaba en esa época. Entonces, la instalación de la lógica de compensación bajo estas formas modernas forma parte de la segunda forma de persecución penal que llamamos persecución penal comunitaria. Es decir, donde aquí hay un problema político que hay que entender porque es el que tiñe todo este asunto. Nosotros tomamos una decisión que es correcta en términos políticos, que es la prohibición de la autotutela. Si yo le prohíbo a todos los ciudadanos que se autodefiendan, se autotutelan cuando son agredidos en casos graves que afectan mi vida, mi salud, mi familia, mi propiedad más elemental, mi sistema político, si yo prohíbo eso, y esa prohibición no es una prohibición de sentido común. Carrara diría, miren que están afectando algo que es casi como, en el lenguaje de ellos, un derecho natural a defender mis personas, mis bienes, mi familia. Bueno, pero si sostenemos adecuadamente el principio de la autotutela como un principio correcto, sin el cual no se puede organizar una vida social pacífica o razonable, la contracara de eso es la tutela judicial efectiva. Si a mí me roban y me arrebatan un celular en la calle, camino 3 cuadras y veo por la ventana que están usando mi celular y lo reconozco por el fondo de pantalla, yo no puedo ingresar en esa casa a recuperar ese celular. El margen que hemos reconocido para la autotutela es minúsculo y en retroceso. Pero es obvio entonces que si le pedimos a la población que renuncie a esa capacidad de autotutela, nace automáticamente para el conjunto de la sociedad y para cada uno de nosotros un derecho de tutela judicial efectiva. La política criminal es la organización, cuando tenemos esta mirada completa de las víctimas, de todos los mecanismos de tutela judicial efectiva en materia penal. Si hoy confrontamos la densidad política de la prohibición de la autotutela con los números reales de tutela judicial efectiva en materia penal, vamos a notar que las razones que tiene la sociedad para estar enojada, enfurecida, señalando que esto no funciona así como lo estamos haciendo, tiene un sustento muy grande y políticamente muy fuerte. El problema está que tenemos que salirnos del punitivismo demagógico, del punitivismo bobo, de las reacciones juridiformes, y es hora de que las dirigencias políticas, técnicas, académicas, funcionales, pongan una mayor cantidad de inteligencia y de coraje cívico para dar un paso en ese sentido. Esta es, y con esto termino, a mi juicio, la problema estructural que tenemos alrededor de los problemas de política criminal en América Latina. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Winter, por su brillante disertación. Acto seguido, vamos a dar intervención a nuestros panelistas. En esta oportunidad, nuestro panel lo conforman los siguientes magistrados. En primer lugar, agradecemos la aceptación del doctor Gustavo Álvarez Trujillo como panelista en su condición de presidente de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal.
el doctor Francisco Celis Mendoza, juez superior de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada. En el caso de la doctora Susana Inés Castañeda Oxu, ya pedimos las disculpas a los participantes debido a que imprevistos de última hora impidieron estar presente el día de hoy como panelista. También integra nuestro panel la doctora Juana Mercedes Caballero García, jueza especializada penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Y finalmente el doctor Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. La intervención de los panelistas es por espacio de 5 minutos en el orden establecido. En primer lugar, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Gustavo Álvarez Trujillo. Doctor, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias. No estaba planificado, pero siempre es de suma satisfacción el tener la posibilidad de decir algo respecto de lo que pasa en materia de política criminal en nuestro país. Nuestro agradecimiento al doctor Alberto Binder, y él, no sé si por las tantas visitas realizadas al Perú, pero ha descrito de algún modo nuestra gran problemática en materia de política criminal, y llegamos a la conclusión que en este país hay grandes problemas sobre política criminal. Quizá llegamos al punto de decir que es casi inexistente porque los poderes públicos trabajan de manera no necesariamente coordinada para ir resolviendo los grandes problemas sociales. Y quiero, a propósito de lo desarrollado, ocuparme de un tema vinculado, citado por nuestro ponente, al punitivismo populista. Yo creo que en el país, desde cuando se promulgó el decreto legislativo poniendo en vigencia el Código Penal, se han venido de manera sucesiva produciendo modificaciones, pero no necesariamente para regular mejor las conductas típicas, sino básicamente para ir incrementando incesantemente las penas. En muchos casos ha sido consecuencia de los gobernantes, de la propia población frente a determinados delitos, ni siquiera esos crímenes a los que se refiere el doctor Alberto, sino a determinados delitos, por ejemplo, contra la libertad sexual, ¿no? Se ha llegado al punto en que es fácil, ¿no?, ver que en delitos no tan graves tengan penalidades que van incluso hasta la cadena perpetua. Se ha diferenciado en el Perú, por ejemplo, a la víctima para determinar la dimensión de la pena, cuando se ha introducido esto el feminicidio, haciendo diferente a la víctima, ¿no?, por ser hombre o mujer. Y recientemente, además de todo este fenómeno de populismo punitivista, se ha incorporado una forma muy reglada de determinar la pena, cuando antes existía la posibilidad de que discrecionalmente los jueces puedan imponer las penas dentro de un marco un tanto amplio. Hoy en día, digamos que se ha estrechado esa posibilidad al haberse creado los tercios, ¿no?, y que obligan a que el juez penal tenga que necesariamente poner penas intermedias o altas, ¿no? Se ha cerrado esa discrecionalidad que se ha tenido antes, y a esto se suma el excesivo control que existe sobre las autoridades jurisdiccionales, sobre los jueces, y que tienen que ver con algo que ha mencionado también como una situación problemática
el ponente, es la independencia judicial. En apariencia nosotros tenemos una independencia real, auténtica, pero en el fondo tenemos una limitación permanente, y eso se traduce en, por ejemplo, ya en materia procesal penal, en las excesivas detenciones. Y yo vinculo este control primero a la ratificación, ¿no?, que no debiera existir en el país, y a ese control ejercido por el órgano de control del propio Poder Judicial. Hemos podido ver en muchos casos cómo nuestros colegas son procesados disciplinariamente por otorgar beneficios penitenciarios, por otorgar libertades. Entonces, hay un serio problema que tenemos que ir regulando, y como comentaba al inicio de la actividad, hoy que está vigente este decreto legislativo 1513, orientado a conseguir el deshacinamiento de los penales, de todas maneras ponen una actividad de control cuando señalan que todo lo que resuelvan los jueces de emergencia penitenciaria y todo lo vinculado a las decisiones penitenciarias tiene que ser puesto en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia. Y la razón es por qué y para qué. ¿A qué se han de ajustar, ¿no?, las conductas de los jueces? ¿Tienen que abrir las puertas de los penales para ser bien calificados? ¿O tienen que negar porque ya de plano el Congreso no quiso intervenir? El Poder Judicial presentó propuestas y simplemente las rechazó el Congreso. El Ejecutivo pudo, en esa política de deshacinamiento, pudo hacer uso, ¿no?, de las facultades que constitucionalmente tiene, pero solamente liberó a 37 detenidos, y ahora trasladan toda esa carga al Poder Judicial para que los jueces tengan que decidir cuántos salen, ¿no?, de los penales, y luego tendrán que ser evaluados. No sabemos en qué condiciones, ¿no? Entonces, estas son grandes dificultades que tienen que ser seguramente objeto de sucesivos análisis para ir decantándonos al final de todo en la búsqueda de una auténtica política criminal que, como bien lo decía el ponente, está en pañales en nuestro país. Con esto les agradezco la intervención y la oportunidad que me han dado. Gracias, doctor, por su participación. Doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Y saludos al maestro Alberto Binder por sus, carambas, esa presentación en menos de 45 minutos de un panorama tan amplio respecto a la política criminal. Voy a tratar de limitarme a la coyuntura de este derecho procesal penal de emergencia, tal como lo ha señalado el doctor Álvarez. Este decreto legislativo 1513 se emite en un contexto de emergencia sanitaria y definitivamente se asume como un derecho penal o derecho procesal penal de emergencia, y en esos justos términos deben ser interpretados los dispositivos. Y lo que está pasando en el Perú es que diario están muriendo internos, diarios, tenemos 2 en Arequipa, particularmente la progresión aritmética es de esa manera, probablemente a fin de mes tendremos 70 o 100, y en tanto los plazos del decreto legislativo 1314 de 10 días, 20 días, siguen corriendo, cuando las consecuencias materiales podrían haber sido aplicados por los jueces de investigación preparatoria, pero ya con una revisión de oficio. Se había acostumbrado a maratones de audiencias, pero para casos de encierro, para otros casos demasiados irrelevantes frente a un problema tan fuerte como el tema de la vida. Cierto que en este momento este decreto legislativo marca una política pública, una política criminal de deshacinamiento, y eso es claro, y así debe ser comprendido. Y esta interpretación debe ser pro vida, ni siquiera pro libertades. Ese es un tema, pro vida. Artículo 1 de este decreto legislativo, vida e integridad. No es esa tensión que en un contexto de normalidad podría señalar, es tutela judicial efectiva y pues la libertad del procesado no, es pro vida. Si eso por lo menos no lo asumen como tal los operadores jurisdiccionales,
y con el pretexto de esperar que se nombren jueces penales de emergencia, fiscales penales de emergencia, tarde será porque los que saldrán liberados serán pues los cadáveres de estas personas que pudieron alcanzar los beneficios. Esto como primer punto. En segundo punto, creo la forma como presenta el maestro al señalar una política criminal es una política pública. Pero entendamos una política pública y nos los dice directamente, obviamente, desde una perspectiva, creo, constitucional, no cabe duda, limitante, acotante. Y esto debe ser comprendido así porque nosotros tenemos un dispositivo, el artículo 146, que expresamente señala que los jueces están sometidos a la Constitución, ¿cierto? Y el Estado debe garantizar la independencia de estos jueces solamente sometidos a la Constitución y a la ley. Pero como bien ha señalado el doctor Álvarez, uno de los problemas de los jueces, no solamente los órganos de control interno de la propia institución, sino fundamentalmente por algo que hace buen tiempo el maestro había señalado, ¿cierto? La reconfiguración del principio de publicidad, la forma perversa como la publicidad a través de los medios de comunicación hace que los jueces resuelvan conforme a sus miedos o para satisfacer simplemente el punitivismo colectivo. Eso es algo que se vive, no hay duda. Y es por eso que en este escenario han aparecido jueces como héroes nacionales, que satisfacen a veces las necesidades vindicativas de ese colectivo ansioso de punitivismo. Y bueno, pero lo cierto es que ya desbordaron la sujeción a lo que aparece en la Constitución. Entonces, política pública, política criminal, sujeto a los límites de garantías que establece la Constitución y pues un esfuerzo de planificar ciertamente más bien controles de protección a aquellos jueces que en una situación de vulnerabilidad por conocer casos mediáticos, digamos, y hasta casos emblemáticos, más bien, ¿cierto?, no suponga intromisiones desde prever las posibilidades de afectación de la independencia desde los medios de comunicación. Hay un tema rápidamente que quiero señalar y que a veces pasa desapercibido. El maestro Zaffaroni decía, la responsabilidad de este hacinamiento de la crisis penitenciaria descansa en todos, incluso en los dogmáticos, decía. Bueno, el maestro señalaba algo muy importante en la página 37 de su texto de Introducción al Derecho Penal Material desarrollado por el profesor Alberto Binder. Dice, los que hemos señalado hasta ahora tienen un motivo. No se debe iniciar el estudio del derecho penal por la explicación de los fundamentos o la función de la pena, sino por la mera constatación de su existencia. Debemos partir del hecho de la existencia del poder penal, sin importar cuál sea su función a las razones que justifican su existencia. Este texto sostiene la idea que no debemos detenernos en la fundamentación de la pena, sino en la constatación de la existencia del poder penal como instrumento violento del Estado. Y esto es muy importante, porque resulta que particularmente acá en el Perú, las concepciones normativistas idealistas se han impregnado de tal manera que no hay un discurso de una dogmática realista que contenga. Tal es así que incluso en sede jurisdiccional lo que tenemos son un conjunto de casaciones, jurisprudencias, acuerdos plenarios que recibe acríticamente esas concepciones. Y eso obviamente es responsabilidad de los dogmáticos y también de los operadores que de alguna manera estamos vinculados al plano académico y que no oponemos resistencia para el desarrollo de una dogmática realista desde nuestro margen. Eso creo que es muy importante porque resulta que cuando se ha asumido estas concepciones, con esas concepciones de prevención, de anticipo de la valla de punición, lo que se ha hecho es crear otros tipos penales, marcaje, el tema de ampliar los espectros punitivos, justamente con esta ilusa percepción de estabilización de la norma o de prevención general positiva, que ya, como bien lo ha dicho el maestro Alberto Binder, pues son ideas ciertamente delusivas y no compatibles con lo que corresponde a la pena en su concreción, como lo dirían, esta estructura lógico-objetiva abandonada que corresponde a una idea que debería abarcar otros aspectos como las realidades penitenciarias para desarrollar un saber penal dentro de nuestro margen. Creo que hay mucho que hacer. En tanto, los jueces todavía consideren que pueden realizar interpretaciones de la ley para la ley
y según su particular moralidad crítica, sin asistir a los límites de la Constitución, vamos a tener serios problemas. Entonces, cierro nuevamente esta breve intervención señalando, vivimos una situación de emergencia. Parece que muchos no comprendemos, no internalizamos esta situación de emergencia. Este decreto legislativo 1513, de aplicación, ¿cierto?, en un breve tramo temporal, debe ser, en sus consecuencias materiales, aplicadas inmediatamente. Si hay procesos que están siendo conocidos por jueces de investigación preparatoria, de ceses de prisión preventiva o apelaciones ante salas penales, de ceses o prolongaciones de prisiones preventivas, de esos denominados delitos de mínima lesividad, son de aplicación inmediata. Pero lo que estamos viendo es que están dejando pasar 10 días, los 20 días, y en tanto siguen muriendo los presos. No se entiende esa política tan excepcional de emergencia, y ese es un gravísimo problema, porque tal vez de acá de 20 o 15 días seguiremos contando los muertos, y los muertos van a estar en el haber estadístico de los propios jueces. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Acto seguido, cedo el uso de la palabra a la doctora Mercedes Caballero. Doctora, para su participación. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor Binder, es un gusto escucharlo. Ha abordado, como decía el doctor Mendoza, en este tiempo, tantos temas que he tratado de anotarlos para poder por lo menos hacer un resumen adaptado a nuestra realidad. Y definitivamente creo que es un desafío de la política criminal en toda Latinoamérica, con realidades totalmente diferentes, tanto sociales, culturales y económicas, dotar en el ámbito penal de garantías mínimas para que podamos dejar sin efecto aquella desigualdad y discriminación que existe en el ámbito penal. En ese contexto coincido en lo que usted ha señalado, y lo ha señalado el doctor Álvarez, en el sentido de que efectivamente, cuando hablamos de política criminal, se entiende que el aumento de las penas o el aumento de los tipos penales que había dicho el doctor Mendoza es evidentemente o se efectúa por el Poder Ejecutivo y Legislativo con un ámbito netamente populista, sin entender la realidad que se debe afrontar en el sentido del propio país, ¿no? En violación de la libertad sexual, hoy tenemos jueces en mi corte que dictan cadenas perpetuas 15, 20 casos. ¿Por qué? Porque la norma, y como lo señalaba también el doctor Álvarez, nos habla del sistema de tercios y qué pena debemos imponer. Entonces, eso es actuar lejos de la realidad que debería haberse dado. El otro aspecto que usted ha tratado es el referente a la independencia que había dicho el doctor Álvarez. Efectivamente, ayer escuchaba una ponencia que habría sido ministro de Justicia y director del establecimiento penitenciario a nivel nacional, que es el doctor Guadalupe, y le decía una cosa que era cierta y que afecta a lo que decía el doctor Álvarez, que era la independencia. Cuando empezaron a darse los beneficios penitenciarios, una reforma que había hecho en esa época, San Martín, decía él, y señalaba que entraron los órganos de control a controlar todos los beneficios que daban los jueces y estaban sujetos a tantos procesos administrativos que empezaron los jueces a retroceder y a no otorgar beneficios penitenciarios. Yo se planteé el otro problema. Con el decreto legislativo 1513, se señala que hasta de oficio los jueces debemos dar libertad, pero ahí viene el otro problema de la llamada independencia que deberíamos tener. ¿Cómo irá a responder el órgano de control, ya no solo la Junta Nacional, que lo ha señalado el doctor Álvarez, sino cómo irán a responder los órganos de control, porque hoy van a empezar a investigar a esos jueces que están también otorgando libertades? Y de toda esa independencia, que lo señala incluso la Constitución a los jueces, tenemos ese filtro del órgano de control que a lo largo de los años ha sido también para mí muy nefasto. El otro aspecto que usted ha tratado y que me parece importante en este tipo de política criminal es lo que usted llama el problema organizativo. No hay en el Perú definitivamente un problema, una organización, una planificación organizativa en el ámbito de lo que es la política criminal. Usted señala y lo enfoca en 3 puntos importantes: la prevención. Efectivamente, esa prevención, usted decía, esa prevención, ¿a quién deberíamos delegarla? ¿Qué institución debería encargarse de la prevención? Y muchas veces, en el Ministerio de Justicia, teníamos esa política de prevención y mucho depende de la persona que asuma un ministerio. Cuando nuestro programa de política criminal en el sentido de prevención debe ser esta dada a través de los años, sin importar quién asuma un Ministerio de Justicia, para que esa planificación se dé en todos los ámbitos.
En el último aspecto que usted señalaba, el disuasivo, ese programa de planificación tampoco lo tenemos. Cambia un presidente, cambia un ministro de Justicia y tampoco esa política se da. Recuerdo cuando iniciamos la reforma procesal, ya cerca de 14 años, Víctor no me dejará de mentir, la ETI penal nos reunía en Lima a ciertos magistrados y hacíamos trabajos de planificación. Se conversaba incluso con ciertos ministros para ciertos cambios. Nos parecía interesante lo que nos reuníamos cada representante de cada corte donde estaba en vigencia ya la reforma procesal de los problemas que teníamos, que eran totalmente diferentes, el Cusco, la Libertad, Huaura incluso, y se señalaba planificación de cómo es que se debía efectuar. Pero todo ese trabajo que se hizo, cuando cambiaban los ministros, quedaba en nada. Incluso tuvimos la oportunidad, cuando yo integraba la Sala Nacional, de ser invitados al Congreso de la República para ver del nuevo Código Procesal Penal qué delitos debían ser modificados porque afectaban ciertos principios de garantías. Fue una conversatorio interesante, también quedó se guardó, se encarpetó, y ese trabajo, esa reforma real, no se da. Precisamente por lo que usted diría, no hay una auténtica planificación en lo que es política criminal en el ámbito penal y el ámbito procesal. Y voy al otro punto que usted señalaba, en el sistema de lo que habla la política criminal y la criminología, que es la victimología. La reforma procesal penal a lo largo de los años en el Perú ha sido seriamente cuestionada precisamente por los miembros de la Policía Nacional. Ellos siguen pensando, porque he ido a eventos donde ellos dicen que la reforma procesal penal se ha dado para el imputado, que este es un código garantista en la reforma procesal penal, en el código de 2006-2004, solamente para el imputado. Y eso es totalmente falso, porque el título preliminar, y ahí viene lo que usted señalaba, señala que también la víctima es parte de esta reforma procesal penal, que la víctima debe ser pronta, oportuna y rápida, y por eso es que se insta diversas salidas alternativas, porque lo que se busca es precisamente que se resarza en este tiempo oportuno a la víctima. Estas salidas alternativas permiten ello. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo reparatorio, pero en la práctica uno lo analiza y lo ve, que muchos fiscales, lo que ustedes señalaban, pese a que la víctima señala que ya se ha resarcido esta reparación civil, insiste en que la víctima concurra a la audiencia y verifique, porque no le basta que haya un certificado efectuado ante notario que él señala que ya le ha cancelado. Entonces, resulta que la victimología, que es parte también de esa política criminal, aún no ha sido desarrollada completamente en esta reforma procesal penal, y creo que no solamente los fiscales, sino los jueces deberíamos reforzar esto. En conclusión, esta política criminal en toda Latinoamérica, pese a las diferencias que podamos tener en todos los ámbitos que he señalado, resulta importante. Resulta importante que sepamos planificar, resulta importante que cuando haya el hacinamiento que señalaba el doctor Mendoza, incluso me había dicho algo el doctor Álvarez, no sea responsabilidad de los jueces. Es un problema de planificación. Y hoy nos digan a los jueces, usted, tú de oficio, dispone de la libertad de una persona, pero someten a un proceso, como ha dicho el doctor Mendoza, un poco largo, y fija plazos. Cuando creo yo, de acuerdo a la experiencia que puedo tener, que cada juez de investigación que conoce su proceso, establecido el decreto legislativo, él mismo debe inmediatamente analizar su caso y disponer, porque está en primero la vida, la inmediata libertad de una persona si efectivamente se da los supuestos que se señale, y no un proceso donde está sujeto a cierto trámite y que ya no lo hace directamente el juez de investigación preparatoria, sino los llamados jueces penitenciarios. Y entonces se carga más a ese llamado juez penitenciario cuando quien directamente debería haberlo visto es el propio juez de investigación preparatoria. Entonces, esa política criminal a lo largo de la reforma procesal penal, desde el aspecto del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no ha habido un efectivo compromiso, como sí lo ha existido de aquellos jueces que hemos estado comprometidos en la reforma procesal penal. Muchas gracias, doctor, y ha sido un gusto haberlo escuchado, doctor Binder. Interesantísima su exposición. Muchas gracias, doctora Mercedes Caballero. Doctor Burgos, va a quedar usted en uso de la palabra para su participación. Muchas gracias. Saludando al doctor Gustavo Álvarez, asimismo también al señor presidente Óscar Alarcón y a nuestro querido amigo Alberto Binder. Quiero recordar, antes de empezar, a mi maestro Florencio Mixan Mas,
Él, el año 2002, presentó un proyecto de reforma constitucional para modificar la Constitución e incorporar en la Constitución un conjunto de lineamientos de la política criminal. Consciente, ciertamente, de la falencia que ha existido y sigue existiendo en nuestro país de una coherente política criminal. Confiamos, ojalá, que los nuevos actores políticos en nuestro país puedan, ante esta coyuntura, tomar nota de esta circunstancia y procurar generar consensos para una reforma constitucional y delinear con ello la política criminal o las políticas criminales en el Perú, como lo ha señalado muy bien Alberto, en lugar de políticas coyunturales, inmediatistas y efectistas que no nos han conducido a ningún sitio. En segundo lugar, sobre este tema, yo quería rápidamente, no sé si me permite acá el organizador, no sé si, a ver, compartir. Si tenemos la opción de compartir, no sé si me avisan. ¿Se ve la gráfica? No se ve, doctor, no se ve. Toda la No sé si pantalla. tiene indicación. A ver. Ahí está cargando, ahí está Sí, cargando. está cargando recién, doctor, la información. ¿Me avisa? Ya, perfecto, sí. Está conforme. ¿Se ve el gráfico? Sí, se visualiza, doctor, conforme. Ya, por ejemplo, nosotros el año 2005, fines del 2005, teníamos una población penitenciaria de 33.594. 70.5 eran procesados y 29.5 condenados. Una lógica expresión de los modelos mixtos inquisitivos. A abril del año 2020 tenemos 97.479, donde 64% son condenados y 36% procesados, una inversión de los porcentajes como consecuencia de los modelos acusatorios. Pero lo alarmante de ello es de que ya desde el año 2006 ya se tenía referencias que había una falta de espacio en los penales para 14.594 internos. Lo que se ha visto agravado ahora, porque ahora tenemos un exceso de 140% que equivale de que no hay espacio en los penales para 57.016 internos. Entonces, esto es lo que en buena cuenta ha generado la crisis en nuestro país y que, por ejemplo, tengamos que ver noticias como que fallecen hasta los primeros días de junio, se reportó que habían fallecido 212 internos y 15 trabajadores del INPE por el COVID en nuestro país. Ciertamente que todo ello ha apurado una respuesta rápida del legislador, bueno, no tan rápida ciertamente, porque primero el Congreso rechazó los proyectos y luego delegó las funciones legislativas al Ejecutivo, y el Ejecutivo ha dictado el decreto legislativo 1513 y ha incorporado, de acuerdo a su criterio, 4 formas en que se va a proceder a reducir las posibilidades de contagio con una política de deshacinamiento. Las 2 primeras es una cesación automática y una remisión automática. La remisión automática y la cesación automática tienen que ver con un listado que ya ha hecho el legislador y en la cual se señala que los delitos que no están en ese listado y tienen una prisión preventiva, el juez debe proceder a su inmediata excarcelación a través de una resolución, pero previa información administrativa que debe remitirle el INPE. Igual pasa en el caso de la remisión automática. En este punto quiero hacer mención que ya el legislador ha hecho un viraje para poder evaluar la intensidad punitivista de la redacción penal, pero de manera bastante equívoca, zigzagueante y hasta confusa. Por ejemplo, para que ustedes puedan ver, acá hay delitos graves o muy graves llamados excluidos, sobre los cuales no se puede excarcelar automáticamente, pero los que no están en ese catálogo sí se puede excarcelar. Pero a esos delitos el legislador le ha llamado delitos de menor lesividad.
Y ahí se genera un tema interpretativo porque un delito de menor lesividad tiene un contenido distinto y eso va a generar problemas aplicativos. Lo cierto es que eso es porque no tenemos una información científica, pragmática, real, que nos permita diferenciar lo que Alberto dijo, la gran diferencia histórica entre los crímenes y los delitos. Miren ustedes, mientras el legislador autoriza la cesación automática para, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas 296, es decir, aquel que es detenido hasta con 20 kilos de droga, sin diferenciar si es Burrier, si es, ha aportado 200 gramos o 300 o hasta 20 kilos, el legislador en esos casos dice hay que excarcelar automáticamente, a pesar que la pena allí es no menor de 8. Sin embargo, para la remisión automática, el legislador señala de que podrán salir en libertad mediante remisión automática los condenados a penas de 8 y o 10 años, siempre que cumplan algunos requisitos específicos. Pero allí, el legislador ha señalado que no procede la remisión automática porque lo ha considerado como delito excluido, creerán ustedes, al llamado delito de omisión de deberes alimentarios. Entonces, ¿qué entendemos nosotros realmente con el compromiso que el legislador ha hecho al dictar este decreto legislativo? Nos ha permitido clarificar cuáles son los delitos realmente graves de los no graves, y ahí hay un problema que se tiene que perfilar adecuadamente, ya con la casuística y la práctica, cuando estamos ante delitos graves y cuando ante delitos menos graves, en donde no se hace necesario la aplicación por una serie de consideraciones, ¿no? El máximo rigor penal, como es el uso de la cárcel en estos casos. Y además, también creo que estas medidas no deben ser solamente coyunturales para este momento coyuntural, sino que como ya se ha bajado de alguna manera el nivel punitivista, esta baja de nivel todavía debe continuar con el apoyo de la información criminológica que pueda analizar en el futuro, pues, los que se encarguen de la política criminal. Las otras dos medidas que el legislador ha previsto, que no son decisiones automáticas, sino que son decisiones ya estrictamente jurisdiccionales y que tienen que ver con el análisis del caso a caso, son la revisión de oficio de la prisión preventiva y los beneficios penitenciarios. La revisión de oficio de la prisión preventiva, según el diseño de esta ley, se ha previsto solo para aquellos casos de delitos que son graves, que están en el catálogo, y siempre que la prisión preventiva ya se haya prolongado y que no cuente con una fecha para juicio oral. Entonces, por ejemplo, es una medida coyuntural, porque el legislador dice que solamente se aplicará en tanto dure la emergencia. Pero en la legislación comparada, la revisión periódica, como así en verdad se conoce por denominación que hace la propia Corte Interamericana, es ya una institución que se suma a otras para controlar el ejercicio de la aplicación de la prisión preventiva en los códigos procesales. Creo que esta medida en verdad no debe ser coyuntural, sino que tiene que permanecer en el tiempo. Entonces, yo creo que estas circunstancias de opción legislativa que permiten al juez dictar medidas de excarcelación sobre la base de una primera ponderación que ha hecho el legislador es sumamente importante tenerlo en cuenta y que más bien lo que debemos trabajar es en el futuro ir perfilando otras estrategias para seguir bajando el nivel de intensidad punitivista y para poder darnos cuenta que en verdad el sistema penal ha venido reaccionando popularmente usando de manera desmedida la prisión preventiva de un lado y otra, dejándose influenciar igualmente por sectores de poder o de influencia o de control que exigían a los jueces una política de encarcelamiento, penas altas y prisiones preventivas. Y es cierto, la falta de independencia también ha jugado un papel sumamente importante en esto que ha sido la política punitivista, que no solamente ha sido de la política criminal, sino también, hay que reconocerlo autocríticamente, de ciertas políticas institucionales en nuestro Poder Judicial, que es algo que tenemos que también tener sumamente claro para poder
perfilar en el futuro una continuación de esta baja intensidad para que no podamos tener los problemas que tenemos. Esas son las líneas de mi presentación y muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos a nuestro selecto panel por sus interesantes aportes y comentarios. Voy a dejar en uso de la palabra al doctor Binder para que haga un comentario con respecto a los aportes de los panelistas. Doctor Binder, queda usted en uso de la palabra. Tu micro, Alberto. Alberto, tu micro, préndelo. Sí, hemos tenido una serie de coincidencias en cuanto a los puntos. Creo que para ser así esquemático y ya poder dejar a que nos hagan preguntas, uno, la pandemia lo que hizo es poner en evidencia las bases absolutamente endebles de nuestra forma de trabajo y las condiciones absolutamente inadmisibles de la sobrepoblación carcelaria, tener un 140% de sobrepoblación carcelaria que lo estamos midiendo solamente por el alojamiento físico, porque si eso lo ponderamos como hoy establecen las reglas de tratamiento del interno de Naciones Unidas en base a la capacidad de prestar otros servicios, esa sobrepoblación sería mucho mayor. Esto es inadmisible en términos de una tragedia en términos de derechos humanos, y acá lamentablemente a los jueces les toca tensionar mucho. El problema de la independencia judicial es un problema, como se ha señalado, grave en toda América Latina. Tenemos que trabajar muchísimo sobre las nuevas formas de protección de la independencia judicial, porque toda nuestra tradición de la organización institucional del Poder Judicial está pensada para que el juez no sea independiente. Acá no es un problema coyuntural. El modelo inquisitorial no es un modelo de proceso, esto ya lo dice Ferraioli con toda claridad, es un modelo de organización judicial, un modelo de cultura jurídica, un modelo de proceso, un modelo de derecho penal. Y por lo tanto, nosotros hemos desarrollado una serie de investigaciones en el CEJA y hay un libro que está ahí a disposición en la web sobre el problema del gobierno del Poder Judicial, porque en nuestra concepción, el gobierno del Poder Judicial, las instancias institucionales del Poder Judicial no tienen otra finalidad que proteger la independencia de los jueces particulares. Y hoy día se sigue insistiendo en una institucionalidad del Poder Judicial cuya finalidad principal es controlar y hostigar a los jueces, bajo el pretexto de que esto lo van a hacer para que los jueces cumplan la ley. En realidad luego lo que hacen es atarlo de manos. Entonces, ahora, aquí también me llama la atención porque las asociaciones de jueces, todo el movimiento que en algún momento fue tan rico, inclusive en Perú, con Jueces para la Democracia y otros movimientos que hubo en el resto de la región, hoy se ha debilitado y los jueces aceptan con bastante sumisión que se creen estructuras que son estructuras en las cuales carece de todo sentido la idea misma de independencia judicial. Nosotros teníamos la esperanza que la grave crisis judicial del Perú hubiera empujado el sistema hacia un diseño de mejores instituciones de defensa de la independencia, pero no creo, no parece, escuchándolo a ustedes, que haya sido así. Ahí tenemos, así como tenemos un grave problema político criminal, tenemos un grave problema de la independencia, de la estructura institucional del Poder Judicial, porque si no, si la independencia judicial se puede desarrollar solamente con altísimas cuotas de heroísmo personal, eso no funciona bajo un nivel institucional. Y si los jueces no tienen protegidas sus espaldas, el sistema de garantías, por más que hagamos y empujemos todo lo posible para desarrollarlo, siempre se va a debilitar. Me parece que cuando salgamos de la pandemia, que vamos a salir tarde o temprano, y en pocos meses yo creo que vamos a estar fuera de eso, tenemos que cambiar los ejes del debate. Yo coincido plenamente con lo que dijo el doctor Mendoza, en el sentido de que tenemos una producción de conocimiento teórico que empuja luego a aplicaciones absolutamente formalistas, decontextuadas y a la larga debilitadoras del Estado de Derecho en nuestros países, y todas ellas son repetidas
bajo una falsa idea de modernidad. Hay acá una necesidad de realmente descolonizar nuestro pensamiento, no en el sentido, en una descolonización claramente, no cayendo en un chauvinismo tonto y barato, pero en esto me parece bien, lo que cito un libro mío, el sistema de garantías, que es lo que aplica el derecho penal, se lo piensa de la realidad del poder punitivo. En esto coincido con Zaffaroni. No coincido con Zaffaroni en que él tiene una débil mirada de los debates políticos criminales que tenemos que dar. La política criminal también cumple funciones democráticas y tenemos que pensar mucho más cómo democratizamos la política criminal y democratizamos las instituciones que tienen que llegar. Para mí hay mucho de mito alrededor de que la sociedad es punitivista, la sociedad constata que no tiene una tutela judicial efectiva, pero la experiencia también empírica que tenemos, que cuando yo más dejo ingresar a la víctima al proceso penal, más se expanden las salidas alternativas. Eso los números los muestran en la medida de que los sistemas se van abriendo eso. Así que no nos engañemos en términos de lo que llamamos los negocios de la inseguridad, el negocio político, que es tener a los ciudadanos asustados y por lo tanto que dejen buscar relaciones de representación para buscar relaciones de cuidado al estilo del sistema feudal, el negocio económico que hay alrededor de la expansión del mercado de la seguridad y de la inseguridad, tal como lo mostró Christie, y el negocio de los medios de comunicación. Entonces, claro que tenemos un gran negocio del miedo que tenemos que salir a combatir, pero eso no es necesariamente, no se lo achaquemos tan rápidamente a la sociedad. Si a la sociedad empezamos a darle el debate de otra manera, que no sea simplemente una adhesión tan costosa a veces al sistema de garantías, podemos avanzar. Bueno, así que estas son las observaciones que puedo hacer en base a lo que ustedes han comentado, pero me parece que ahora abrimos a algunas preguntas, ¿no? Sí, doctor, agradeciendo como siempre su predisposición. Hay preguntas formuladas por los participantes. En este caso hay una primera pregunta. El doctor César Alba es abogado en ejercicio de la profesión. Hace un pequeño comentario y posteriormente formula su siguiente pregunta. Voy a dar lectura, doctor. La inseguridad ciudadana y la violencia social como problemas endémicos en América Latina solo generaron en la última década una reacción aislada en materia de política judicial, endureciendo las decisiones de prisión preventiva. No había, por tanto, una real comunicación con las políticas de persecución penal en el Ministerio Público y menos aún con las políticas de Estado en materia penitenciaria. Formula la siguiente pregunta. ¿Cómo integrar una política criminal interinstitucional en la que el fenómeno del conflicto social penal tenga por fin una visión común, una real articulación en tres instituciones que parece marchen distantes, separadas y alejadas entre sí? Doctor, queda mucho la palabra para resolver la pregunta. Sí, bueno, no hay una respuesta sencilla a eso, pero pensemos que, por ejemplo, la política económica tampoco puede responder de un modo simple a por qué tenemos los niveles de inequidad. La política educativa no puede responder a por qué no tenemos una educación igualitaria y tratamos mal a los niños, y la política sanitaria responde lo mismo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la política criminal y su prima hermana, que es la política de seguridad, son políticas complejas que tenemos que ingresar a ella con debates más complejos. Acá tenemos un desfasaje, porque si bien otras políticas como la económica y otras, en las cuales también hay el mismo juego de intereses que hay atrás de las políticas criminales y de seguridad, han desarrollado herramientas conceptuales que permiten amplificar el debate y que tengamos posiciones distintas, en el caso de la política criminal y política de seguridad, entramos a ese debate con ideas muy toscas, y terminamos dando discusiones morales al estilo de si los políticos tienen que ser buenos o malos, más benévolos, o los jueces tienen que ser más valientes o menos valientes. Yo creo que por ese lado no vamos a ningún lado. Necesitamos hacer explotar el aparato conceptual, no por academicismo de ninguna manera, y menos por un academicismo de cartón piedra, sino porque el debate social tiene que ser
más amplio, porque los distintos sectores que luchan por los distintos intereses tienen que tener mejores herramientas. De la mano de esto, tenemos que tener en cuenta que las estructuras institucionales encargadas de esto, el Poder Judicial, Policía, son instituciones predemocráticas. Si se tiene un Poder Judicial verticalizado, el Ministerio Público en Perú avanzó un poco más, pero no avanzó tanto como se debería hacer. Y si tenemos una policía que es también predemocrática, porque es decimonónica en su estructura, bueno, no hay misterio de por qué las cosas no ocurren. Perú, si no mal recuerdo, había creado en su Ministerio de Justicia una especie de Consejo de Política Criminal, que no sé cómo se ha desarrollado, no sé qué ha pasado con todas esas cosas, pero en general, en mi experiencia en nuestros países, son todas iniciativas que se van debilitando, se burocratizan, es como que no nos tomamos en serio el debate político criminal porque después termina primando el control policial, y mucho de ello, detrás de eso hay negocio, lo que nosotros llamamos el doble pacto, un doble pacto que se rompió hace mucho y que no lo hemos reemplazado por una nueva institucionalidad. Le llamamos doble pacto al pacto del sistema político con la policía y la policía con los sectores de criminalidad. Esto rigió hasta la época de las grandes crisis policiales de mediados, fines de los 90, y de ahí en más eso se rompió, pero tampoco se pudo reemplazar con una nueva institucionalidad. Entonces, no hay misterio, las cosas no están funcionando porque no estamos construyendo las instituciones que las hagan funcionar, ni tenemos todavía las ideas necesarias para hacerlo. Lo que hicimos con la reforma del proceso penal fue algo que costó muchísimo, pero que es una idea muy simple. Cambiamos el modelo del proceso penal, pero eso es como aprobar los planos de una casa, ahora hay que construir la casa, y hay otras partes aledañas a todo esto, de la cual ni siquiera todavía tenemos claro el modelo. Así que estamos lejos, y se da esta paradoja de que ese crecimiento de 30.000 a 90.000 presos del que nos hablaba Víctor es como la radiografía de la ausencia de política criminal. Porque esto de que se tenga que liberar a quien puede ser una parte activa de un mercado de drogas y tener preso a quien, en ese contexto de sobrepoblación, a quien no paga una cuota alimentaria, bueno, es darse cuenta de que los mecanismos que tiene la sociedad peruana, en este caso, para gestionar conflictos, es absolutamente débil y pretende sustituirlas con un gran garrote que lo usa de un modo tosco. Pero bueno, no hay otro camino que a Dios rogando y con el mazo dando. Muy bien, doctor. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Considera usted que debemos buscar legitimar el sistema penal latinoamericano, desligándonos del derecho penal paternalista, que maximiza el punitivismo, sobrecriminalizando conductas, adelantando barreras punitivas y utilizando draconianamente la prisión preventiva y la pena privativa de libertad efectiva? Ese es un camino que ya dije claramente que me parece que es un camino tonto, que le hace daño a la sociedad y que no produce efectos, porque vuelvo a decir, si uno dijera que esos 90.000 presos son el costo que hemos pagado por una sociedad pacífica, daríamos otro debate, sería un costo muy alto. Pero tener 90.000 presos hacinados en algo parecido a los campos de concentración y al mismo tiempo tener una sociedad violenta es una locura, es un acto de profunda tontería. Entonces, justamente lo que hay ahí es, hoy día esos niveles de sobrepoblación significa el modo como ocultamos la ausencia de política criminal. Entonces, todas esas categorías, anticipación de riesgos, anticipación de puniciones, que pretenden solucionar el problema político criminal rebajando garantías, no conducen a ninguna parte en términos de eficacia. Por eso yo insisto, no es que tenemos un exceso de garantías en América Latina, tenemos una ausencia dramática de eficacia. Es decir, uno analiza, olvidándose del sistema de garantías, qué capacidad he tenido yo de conjurar o desbaratar fenómenos criminales, y es casi nula. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tenemos que salirnos de esta trampa de que la política criminal es desbaratar garantías. Eso es un engaño que en muchos casos encubre corrupción y negocio.
negocio económico, porque el fenómeno del delito, sacando los casos de violencia, como es la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, la violencia de género, sacando otros fenómenos de violencia que hay que analizarlo de otra manera, el problema del delito es un problema de dinero, de plata, de expansión de la riqueza en esas zonas grises y en esas zonas ilícitas de acumulación de capital y todas esas cosas. Hay plata, no es un problema de pobreza y marginación. Que estos mercados criminales tengan luego la capacidad de reclutar trabajadores golondrinas, porque hoy día la mayoría de los jóvenes que son atrapados por el sistema es algo así como los trabajadores golondrinas de las cosechas. Eso es otro fenómeno, que la justicia y la persecución penal todavía se entretenga atrapando a los trabajadores golondrinas en vez de desbaratar a los mercados criminales, es un acto ya inadmisible de ceguera mental y emocional. Disculpen que no quiero ser duro porque ustedes saben que tengo el mayor compromiso con el desarrollo de estas cosas, pero hay que hablar claro. Perfecto. ¿Algunas conclusiones, doctor, que podríamos usted vertir con respecto a su exposición y la intervención de los panelistas? No, yo creo que me parece que tenemos que aprovechar esto y tenemos que aprovechar el COVID y la incapacidad que hemos tenido todos los países durante la pandemia para resolver los problemas graves, para iniciar un debate mucho más profundo de todas estas cosas. Cuando digo debate más profundo no es decir con mayor intensidad las viejas ideas, sino poner sobre la mesa nuevas ideas y, insisto, aquí tenemos que salirnos de la trampa de creer que la política criminal es debilitar garantías. Acá tenemos que ir a discutir el campo político criminal para demostrar todo lo que se está haciendo mal. Uno analiza los modelos policiales y tienen niveles de obsolescencia tremenda, de eficiencia de gestión. Las condiciones laborales de la policía son extremadamente malas. Se les paga mal porque se les está mandando el mensaje de que busquen el sueldo mediante corruptelas en la calle. Nuestros modelos de policía de investigaciones son atrasados. Quedamos atrapados en incapacidad de mirar adecuadamente los problemas político-criminales. La formulación que hace el Poder Ejecutivo de sus objetivos político-criminales es difusa, genérica. Entonces, tenemos que hacer una especie de giro e ir a dar el debate al campo político-criminal. Ese sería el mensaje final que les daría y agradecerles enormemente esta posibilidad de discutir y presentar ideas. Muy bien, voy a ceder el uso de la palabra, antes de dar por culminado este evento, al doctor Óscar Alarcón Montoya, quien va a vertir las palabras de agradecimiento por esta jornada. Doctor Alarcón Montoya, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias nuevamente a nuestro ponente, al doctor Alberto Binder, renombrado penalista latinoamericano, y además nos ha mostrado con absoluta claridad una radiografía de los males, podríamos decir, endémicos de la política criminal latinoamericana, ¿no? Y pareciera, como bien se dijo, conocer al calco, ¿no?, los problemas que aquejan a nuestra realidad nacional. En fin, como también se había precisado, ¿no?, entendamos como una política pública esta política criminal o la política de seguridad, y también entender claramente que necesitamos hacer una reforma profunda del sistema penal, del sistema de justicia en general, la articulación de todas las instituciones vinculadas y obviamente esta magistral ponencia, ¿no?, que espero también en su momento pueda ser trasladada al ámbito político, nos pueda dar o brindar una reforma en esos ámbitos, ¿no?, de atención de la política criminal, tanto del sistema punitivo propiamente dicho, procesal, y obviamente la relegada hasta ahora atención a las víctimas. Muchas gracias nuevamente a nuestro ponente, muchas gracias también a nuestros invitados panelistas, el doctor Gustavo Álvarez Trujillo,
el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, la doctora Mercedes Caballero García y también a nuestro colega y amigo, el doctor Víctor Alberto Martín Burgos Mariño, magistrado de la Casa. Gracias también a los organizadores y a la impecable conducción moderadora. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Óscar Elío Alarcón Montoya, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, y reitero mis agradecimientos a nuestro ponente magistral el día de hoy, Alberto Binder, y de igual forma a los señores panelistas. Asimismo, a los participantes, permítanme invitarles que esta jornada continúe el sábado 27 de junio del año 2020 a las 9 de la mañana. Contaremos con la ponencia magistral del doctor Carlos Aranguez Sánchez, profesor titular de la Universidad de Granada, España. Va a tomar el tema reforma en la política criminal para afrontar el punitivismo carcelario desde una perspectiva europea. También tendremos la participación de nuestros selectos panelistas. Lo integra precisamente nuestro presidente, el doctor Óscar Elío Alarcón Montoya, el doctor Marco Antonio Angulo Morales, el doctor Roge Parita Boada y la doctora Alicia Elizabeth Villanueva Miranda, magistrados también de las diferentes cortes del Perú. Muchas gracias, reitero nuevamente mis agradecimientos a todos ustedes por su predisposición, doctor Binder, siempre muy agradecido, y por su brillante disertación. Nos prepara pues precisamente para asumir retos y desafíos de la política criminal en América Latina. Muchas gracias, doctor, y gracias también a todos los panelistas y a todos los participantes. Los esperamos el próximo fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos, saludos. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Chao.